Hola gente, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, en este video les quiero mostrar un trabajo colaborativo que realizamos con algunas de las personas que adquirieron las planillas que están disponibles en el canal, en donde realizamos una mejora importante y de hecho aplicamos esto a modo de actualización para que los diseños de red de nuestra instalación de agua potable se puedan realizar en un menor tiempo. Básicamente vamos a ahorrar cerca de un 30 o 40% del tiempo que habitualmente teníamos que invertir para poder confeccionar nuestros proyectos. Así que si quieren ver todos los detalles y cómo se realiza el diseño de una instalación de agua potable con el método de longitud equivalente, acompáñenme en este video. Bien, como mencioné en la introducción del video, vamos a realizar el diseño de red de una instalación utilizando el método de longitud equivalente. Primero vamos a analizar el proyecto, en qué consiste y cuáles van a ser los distintos nodos para fijar nuestras rutas. Vamos a partir acá desde el medidor. Tenemos los antecedentes como el tipo de material y las longitudes de cada tramo. Y recordar que los tramos se van a identificar con una enumeración que se conoce como nodo. Entonces tengo desde el medidor al nodo 0, y luego continúo hasta el artefacto más alejado, que sería el lavatorio, llegando hasta el nodo número 8. Entonces vamos a aplicar esta enumeración como nuestra primera ruta, que sería la ruta crítica, y después eventualmente en los puntos de bifurcación, como por ejemplo el nodo 1, que en vez de dirigirnos al punto 2, ahora nos vamos a dirigir al punto 9 del 10 y del 10 al lavadero. Y otro punto de bifurcación importante que podríamos considerar sería el nodo 4, ya que en este caso tendríamos que subir hacia el baño tina, que es el artefacto más elevado. Entonces vamos a ver cuál de los tres artefactos es el más desfavorable. Para eso vamos a utilizar la planilla en su formato deluxe. Esta es la versión 4.0 del método de longitud equivalente. Tiene varios contenidos adicionales, pero en este caso me voy a centrar solamente en la parte de diseño de red. Así que nos vamos a dirigir a esta pestaña, dice diseño de red de agua potable fría, y acá nos vamos a encontrar con una interfaz un poco diferente. Vamos a agrandar la visualización. Ahí sí, tenemos la planilla completa. Y vamos a ubicar cuáles van a ser nuestros artefactos. Vamos a enumerar en orden alfabético en esta lista los distintos artefactos que podríamos considerar. Si vemos el proyecto, nos vamos a dar cuenta que tenemos una llave de riego de 13 milímetros, un lavadero, y luego nos vamos a encontrar con un lavaplatos. Acá tenemos otro lavadero, son dos en total, y lo que sería un baño tina. Tenemos un WC y tenemos acá un lavatorio. Si lo vemos en planta, tenemos el recinto baño que va incluido con el lavadero en el interior. Tenemos la cocina en el otro lado de la tabiquería y acá en el exterior tenemos el lavadero. Entonces la distribución vendría siendo de esta forma. Cuando no se entiende mucho al principio con la isometría, es bueno que vean cómo se distribuyen los artefactos en planta. Así que vamos a colocar baño tina, vamos a ubicarnos con el inodoro, luego vamos a buscar el lavatorio, tenemos lavaplatos y por último tenemos el lavadero. Colocamos las cantidades y es importante que ubiquemos las cantidades en esta columna que dice cant, que hace referencia a las cantidades. Así que aquí colocamos 1, 1, 1, 1 y 2. Y nos haría falta la llave de riego de 19 milímetros. Vamos a confirmar si era efectivamente de 19 milímetros. No, de 13 milímetros. Ok. Vamos a colocar acá llave de riego de 13 milímetros. Y colocamos 1. Nos da un total de 95 litros sobre minuto, es lo que refiere a la sumatoria de los caudales de instalación. Y un caudal máximo probable de 40.1. Ahora, la novedad de esta versión es que vamos a poder ubicar los tramos y en cada columna, que viene con su respectivo color, vamos a enumerarlos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, del medidor, automáticamente se va a rellenar en estos espacios
un guión que va a hacer referencia a la separación entre un nodo y otro. Entonces tengo del medidor al punto 0, luego del 0 al punto 1, y yo debo seguir una correlación como lo visualicé en el plano. Entonces voy del 0, aquí tengo otro 0, así que ese le vamos a llamar 0'. Bien, así que, y después la numeración sigue en orden correlativo. Acá tengo un 3' y acá tengo un número 3, que sería en esa esquina, en ese codo. Luego 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tenemos... Vamos a partir con el 0' al principio, ya que aquí también tenemos un 3' al inicio, así que vamos a colocar del 0', aquí también 0', este sería el 0, después del 0 al 1, luego del 1 al 2, del 2 al 3', del 3' al 3, y aquí ya podemos avanzar con una secuencia. Entonces vamos a colocar acá del 3 al 4 y vamos a avanzar hasta el número 8, porque finalmente vamos a llegar al lavatorio. Y aquí vamos a copiar esta enumeración del 4 al 8. Lo copiamos, pero aquí lo vamos a pegar como valores para que no se contrasten los formatos. Así que presionamos botón derecho y copiamos acá solamente los valores. Ok. Esta es una forma rápida de poderlo rellenar, ya que ahora al costado derecho vamos a tener el punto inicial y el punto final. Entonces estos contenidos son nuevos porque me van a permitir saber cuáles van a ser las presiones iniciales y finales de nuestro tramo. Ya no será necesario calcularlo como lo hacíamos en las versiones antiguas. Aquí me dice que debo de especificar qué tipo de abastecimiento debo utilizar. Está en color amarillo. Aquí tengo la flecha que me indica si voy a abastecer por bomba o por matriz. En este ejercicio vamos a abastecer por matriz. ¿Cuánta es la presión inicial? Vamos a partir con 14 metros de columna de agua. Ok. Sabemos que el material va a ser de cobre y los diámetros los vamos a indicar en base a lo que diga el plano. Pero vamos a dejar todo de 19 en primera instancia. Después esto lo podremos modificar. Entonces aquí esto lo copiamos. Control C para copiar. Control V para pegar. Ahora bien, tenemos que indicar cuáles son los caudales de instalación. Al principio vamos a tener el total del caudal de instalación, 95. Nos va a aparecer automáticamente el valor del QMP. No obstante, para efectos de la normativa, el QMP de ciertos ramales se va a modificar dependiendo de la cantidad del número de artefactos. Para ello, y para recordarlo, acá tengo una nueva ilustración que a la hora de presionar me va a aparecer un mensaje que va a indicar lo siguiente. Dice, para tramos con un artefacto, el QMP va a ser igual al caudal de instalación. Luego dice, para tramos con dos artefactos, el QMP tiene que ser igual a la suma de los caudales de instalación de los dos artefactos de un ramal. Y por último dice, para tramos con 3 o más artefactos, el QMP va a ser igual a la suma de los caudales de instalación de los dos artefactos de mayor valor. Entonces, cuando realicemos el diseño y nos dirijamos a un ramal con ciertos artefactos, este valor ya no lo vamos a dejar por defecto como está con la fórmula, sino que vamos a anotarlo de manera manual según el criterio que corresponda. Ok, vamos a verificar cuáles son los artefactos que vamos dejando atrás en la medida que avanzamos en la instalación. En el primer 0, vamos a llamarle 0', hasta el punto 0, dejamos atrás la llave de riego. Así que en ese caso, aquí vamos a considerar el caudal de instalación menos el artefacto de la llave de riego. Aquí tenemos 75. Ahora vamos a ver en qué otro nodo dejamos atrás otro artefacto. Del 1 al 2. Del 1 al 2 dejamos atrás nuestro lavadero. Ok. Entonces, del 1 al 2 lo dejamos atrás. Así que aquí se mantiene este valor. Aquí vamos a colocar 75 y le vamos a descontar nuestro lavadero. Ahora volvemos a nuestro plano. Estamos fijándonos en la isometría básicamente. ¿Y en qué nodo dejamos un artefacto atrás? Del 4 al 5 vamos a dejar atrás el baño tina. Así que hasta ese nodo se va a mantener igual. Del 4 al 5. Así que acá vamos a mantenernos con los 60
Aquí también nos mantenemos con los 60 y aquí igual. Y aquí del 4 al 5 consideramos 60 menos el valor del baño tina. Ahora vamos a ver el siguiente caso. Del 4 al 5 y luego del 5 al 6 dejamos atrás nuestros lavaplatos. Del 5 al 6. Del 5 al 6 vamos a considerar el caudal de instalación del tramo anterior menos el lavaplatos. Ahora del 6 al 7 tenemos que descontar el lavadero. Llegamos acá a este punto. Así que vamos a considerar igual a los 33 menos nuestro lavadero. Tenemos 18. Vamos por buen camino. Siempre cuando nos acerquemos al artefacto, cuando lleguemos al último punto, el caudal de instalación tiene que ser igual al de ese artefacto. Del 7 al 8 le descontamos el WC. Cuando avanzamos, por ejemplo acá llego hasta este punto, el punto 7, y avanzo, debo descontar siempre el caudal del artefacto el cual estoy dejando atrás, porque se entiende que el caudal está siendo liberado. Así que vamos a colocar del 7 al 8, vamos a colocar igual al tramo anterior, menos, ahora en este caso, el inodoro. Y terminamos con 8, y corresponde al caudal de instalación de nuestro lavatorio. Ahora, lo que nos decía la normativa era que cuando tenemos un ramal con un solo artefacto, o sea, aquí tengo 8, el QMP tiene que ser igual al valor del caudal de instalación. Así que aquí voy a colocar 8 y 8. Aquí en este tramo, que es del 6 al 7, estoy en un tramo con dos artefactos, que es el inodoro que vale 10 y el lavatorio que vale 8. Me suman 18. Y el QMP tiene que ser igual a la suma de los dos artefactos. Así que acá mantengo con 18. Y en este tramo que tengo tres artefactos, que sería en este caso el inodoro, el lavatorio y por último el lavadero, estos tres me suman 33. En este ramal yo debo de considerar la suma de los dos de mayor valor. Sería el lavadero y el inodoro. O sea, tenemos 15 más 10, nos da un total de 25. Así que acá vamos a considerar 25. Acá consideramos también 25 y el resto se mantiene con la fórmula. Aquí ya tenemos los caudales máximos probables de cada tramo. Vamos a dejar un espacio en blanco para separarnos en lo que refiere a la ruta crítica, en supuestamente ruta crítica, con las otras dos que tenemos pendientes. ¿Cuáles son las otras dos pendientes? Vamos a ver el plano nuevamente. Vamos a devolvernos y vamos a fijar el tramo del 4 al baño tina. Bien, ese sería uno de nuestros segundos tramos. Entonces colocamos acá del 4 al baño tina. Y ahora el tercer ramal vamos a buscarlo acá, que sería del 1 al 9, del 9 al 10 y del 10 al lavadero. Así que también lo marcamos. Entonces, en este caso vamos a considerar del 1 al 9, del 9 al 10 y del 10 al lavadero. Ahora, como yo sé que me estoy acercando a un ramal con un solo artefacto, aquí no es necesario que vaya descontando. Sencillamente puedo decir que acá tengo un valor de 15 y aquí tengo un valor de 15. Y aquí tengo un valor también de 15, porque es lo que corresponde al caudal de instalación del lavadero. Y aquí mantengo esos mismos parámetros. Así que aquí los puedo copiar y los puedo pegar. Vamos a trabajar con cañería de cobre, pero en este caso, como llego a un solo artefacto, podríamos fácilmente utilizar cañería de media, que de hecho es lo que se suele hacer. Entonces acá dejamos cañería de media. En los ramales donde llegamos a un solo artefacto, que sería en este caso también vamos a considerar cañería de media. Y el resto podríamos dejarlo de 19 milímetros. Veamos qué es lo que nos sugiere el plano. Acá en la isometría puedo apreciar de que tengo todo de 19 en los ramales principales. Y solamente cambio a media cuando me dirijo hacia un solo artefacto. Lo cual está bien. Podríamos reducir, es probable. Pero en primera instancia tenemos estos diámetros. Así que vamos a trabajar con ellos. Ok. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta colocar las longitudes y las cotas. Nada más. El resto se va a calcular solito. Una vez que yo vaya ingresando la información, acá se va a ir autocompletando. De hecho, vamos a colocar ya las longitudes de los puntos de los artefactos porque son los más fáciles de ubicar.
y me voy a centrar acá en la longitud, automáticamente se va a dimensionar la longitud equivalente. Recordemos que estamos trabajando con el método de longitud equivalente y esto lo que hace es considerar las pérdidas de presión por piezas especiales atribuyéndole a la longitud un factor de 1,5. O sea, en otras palabras me olvido de las piezas especiales y por lo tanto puedo despreciar las pérdidas de presión que se va a producir por estas mismas, pero en compensación a la longitud le multiplico 1,5. Significa que si yo tengo la longitud de un lavatorio, que estándar es 80 centímetros, aquí la longitud equivalente va a ser 1,2. Ya me está marcando cuánto es la pérdida de presión en el tramo. Esa misma longitud, pero como estoy subiendo hacia un artefacto, la voy a marcar acá en la cota. Así que voy a aplicar lo mismo para el caso del baño tina, que en este caso sería 2 metros, y aquí también subiré a 2 metros. Y el lavadero vamos a tener una longitud de 1,2 metros, así que lo marcamos ahí en la cota y acá lo marcamos en la longitud. Ahora vamos a marcar cuáles van a ser las distancias de cada uno de estos ramales, pero para que no sea tan largo el video voy a cortar esta sección y sencillamente ustedes van a ver cuando ya estén todas las longitudes marcadas en sus respectivos lugares. Listo, ya tenemos las longitudes marcadas en cada uno de nuestros tramos y lo que les quiero aprovechar de mostrar sobre la mejora más relevante de esta actualización es que en la medida que yo ya ingrese la longitud y todos los demás antecedentes que vimos anteriormente, automáticamente vamos a ver reflejado cuáles van a ser las presiones iniciales y finales de cada uno de nuestros tramos. ¿Y esto cómo lo conseguí? Básicamente con la ayuda de un suscriptor que adquirió la planilla en la versión anterior, me sugirió aplicar una fórmula en base a la búsqueda del tramo que nosotros estamos anotando. Ya estaban las columnas del tramo inicial y el tramo final, pero ahora le llamamos punto, porque con esto aplicamos una fórmula que en la medida que se vea reflejado el punto inicial, también vamos a tener ese punto en el tramo anterior. Por ejemplo, yo acá tengo punto inicial 0, pero en el tramo anterior tenía una presión de 12,55 metros de columna de agua. Entonces, ¿qué pasa en este tramo actual, que es del 0 al 1? Del 0 al 1 yo tomo en cuenta la presión inicial, va a ser la presión final del tramo anterior, y además le voy a descontar el total de pérdida de presión que tenga en este tramo. Entonces yo parto con 12,55, le descuento los 1,81 metros de columna de agua y obtengo 10,75, y ahí es mi tramo 1. Y en mi tramo 1, cuando yo sigo una secuencia correlativa, o eventualmente si cambio de ruta y después me devuelvo, igual ya tengo definido cuál es mi punto inicial. Entonces, gracias a la idea de nuestro suscriptor y a algunas fórmulas que estuve desarrollando y aprendiendo durante estos meses que estuve ausente, podemos sencillamente colocar la longitud y automáticamente se va a ver reflejado esto. Para que lo puedan ver, voy a sencillamente eliminar esta longitud que es de los primeros tramos y se van a dar cuenta que el resto de los demás contenidos van a desaparecer, entre comillas. Solamente que la función dice que si no hay un contenido por definir, todavía que no aparezca la información que corresponde. Entonces voy a borrar este número que es 5,5, lo elimino y automáticamente se eliminó, o mejor dicho, se oculta la información de las presiones iniciales y finales, solamente hasta el punto donde yo tengo la longitud. Pero ahora vuelvo a colocar 5,5 metros y ya tenemos toda la información. Ahora, también algo que sugiero este suscriptor es que tuviésemos alguna columna que nos indicara puntos de observación. ¿Cuáles son estos puntos de observaciones? Por ejemplo, marcar en qué lugar avanzamos al segundo piso o donde hay algún artefacto en particular que tenga que tener cierta indicación especial. En este caso, yo les mencionaba de que posiblemente la ruta crítica iba a ser el artefacto más alejado. En este caso, estamos considerando que el artefacto más alejado es el lavatorio. Pero como lo he mencionado en otros videos y también lo he mencionado en clases a mis estudiantes, siempre el artefacto más desfavorable va a ser el más elevado. ¿Por qué? Porque básicamente por diferencias de altura es por el cual se pierde mayor cantidad de presión. No por nada cuando se diseña una instalación que debe ser
abastecida en un punto muy elevado, se necesita utilizar un sistema auxiliar, como es el caso de las bombas. Aquí en este caso, el punto más desfavorable de este diseño corresponde al baño tina, que no es el más lejano, sino que es el más elevado. Y acá justamente tengo una nueva sección. Bueno, esto ya estaba anteriormente, pero ahora aquí se destaca con este color el punto de menor presión, que es el lugar que corresponde al tramo del 4 al baño tina. Ahora, también vamos a ver una nueva ilustración justamente en los tramos. Acá vamos a ver que del 4 al baño tina aparece un formato condicional en color rojo, mucho más destacado, y también tenemos esta banderita en color rojo que nos indica cuál es el tramo más desfavorable. Si yo hubiese considerado un artefacto distinto con una cota de 0.8, ahí me doy cuenta de que en este caso, al cambiarle la cota también, ya el punto más desfavorable no sería el baño tina, en caso de que cambiase el artefacto, sino que ahora sí sería el más alejado, que correspondería al tramo del 8 al lavatorio. Por eso es importante ir definiendo bien las longitudes y por sobre todo las cotas. Entonces aquí ya tengo mi diseño de red de instalación de Aboutable, bastante sencillo. Quise mostrarles este video para que sepan cuáles son los cambios de esta actualización. Hablando de los cambios, también una sugerencia que me llegó de parte de las personas que adquirieron las versiones anteriores era generar una hoja un poco más compacta a la hora de saber cuáles son los contenidos que se van a imprimir. Y para ello tengo en esta sección al costado izquierdo todos los botones de atajos que nos va a permitir viajar a través de los contenidos de la memoria de cálculo. En este caso, si yo estoy trabajando muy abajo o muy hacia la derecha, puedo presionar ese botón y automáticamente nos va a derivar al inicio de la hoja. También este botón nos va a permitir saber cuáles van a ser los antecedentes que están en el cuadro de carga borrador, el cual podremos filtrar por material, por puntos, por diámetros. En este caso yo suelo filtrar por material, elimino las celdas en blanco y acá ya podría seleccionar los contenidos, copiarlos y pegarlos en AutoCAD, que es lo que suelo hacer. Al mismo tiempo lo puedo aplicar para el caso del cuadro de caudal de instalación y caudal máximo probable. Y una sugerencia que me hizo un suscriptor que también adquirió la planilla fue que dejase esto con un color blanco y habilitado para poder ocultar las filas y columnas que no se van a utilizar, como por ejemplo estas. Entonces ahora van a tener la opción de ocultar estas celdas y luego pueden copiar acá el contenido, acá lo voy a copiar y digamos que quiero reflejar este resultado en mi plano. Entonces ahora me voy a la sección de pegado, lo voy a pegar a modo de vínculo. Digamos que ustedes adquirieron la planilla, entonces van a trabajar sobre este archivo y así modificación que realicen se va a visualizar. Mira, se los voy a mostrar. Voy a colocar acá en pegado, pegado especial, vamos a pegar vínculo, hoja de cálculo de Microsoft Excel y acá pego mi cuadro de caudal de instalación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que si yo realizo una modificación, se va a visualizar en el proyecto. Acá fíjense que tengo una llave de riego de 13 milímetros. Voy a cambiar la llave de riego a 19 para que vean la actualización. Entonces, ¿dónde se actualiza? Aquí no lo voy a poder modificar. Esto está protegido por si acaso. Entonces, voy a poderlo modificar desde acá. Voy a cambiar a llave de riego de 19. Me voy a dar cuenta de que aquí también se actualiza. Y ahora si veo en el plano, se actualizó a un diámetro de 19. Entonces, también acelera un poquito el proceso este método de trabajo. Y lo otro es que también en la propia planilla vamos a volver. No obstante, vamos a dejar esto como estaba por defecto. Vamos a mostrar todas las filas. Aquí vamos a volver. Dejamos esto como llave de riego de 13 milímetros para que no haya problemas. Y podremos presionar este botón. Este botón nos va a permitir saber cuáles son los antecedentes técnicos que se consideraron para obtener los resultados de nuestro diseño. Básicamente explica cuáles van a ser los antecedentes del proyecto y cuáles son los términos y las fórmulas que se utilizaron para obtener los resultados. Esto, digámoslo así, es nuestra memoria de cálculo, la cual podremos presentar ante la entidad que corresponda. Y por último, la sección de impresión se encuentra en esta hoja. Esta hoja
les va a permitir navegar a través de los distintos contenidos al mismo tiempo que ustedes van a poder presionar los botones de impresión. Estos botones corresponden a la sección de edición de la tabla y este botón corresponde a la impresión solamente de la tabla. De hecho, lo voy a presionar acá y aquí vamos a colocar tabla, ejemplo, y vamos a guardarlo. Estoy en mi carpeta de descarga. Y también vamos a guardar la memoria de cálculo. Vamos a presionar este botón y voy a colocar memoria, ejemplo, y lo guardamos. Ahora voy a abrir mi carpeta de descarga y acá tengo los dos archivos, la tabla ejemplo y la memoria ejemplo. Los voy a abrir y con respecto a la tabla, tengo la tabla completa. Aparece de esta forma porque no filtré el contenido. Si lo hubiese filtrado me aparecería solamente la tabla con los antecedentes de mi proyecto. Pero aquí tengo, incluso los encabezados se van a repetir. Y la memoria de cálculo aquí también está impresa. Entonces también es una forma bien rápida de poder realizar nuestro diseño. Así que estos serían los contenidos para el diseño de red de Audable a través del método de longitud equivalente. La planilla en su formato deluxe tiene todos los demás contenidos como el cálculo de estanques, hidroneumático, selección de bomba, listas de chequeo, descarga exclusiva a través de estos enlaces y también navegación a los distintos contenidos de las bases de datos de esta planilla, donde incluso se pueden agregar nuevos artefactos que no estén considerados inicialmente en esta, y todos los demás contenidos como también el cálculo del diámetro del medidor. De hecho, es más, si nosotros tenemos ya los artefactos en este punto, acá podremos presionar este botón que nos va a preguntar si queremos derivar la información de este cuadro a el cálculo del diámetro del medidor. Le vamos a decir que sí y automáticamente se va a ver reflejado esos artefactos acá para posteriormente elegir las dotaciones y saber cuál va a ser el diámetro del medidor. A modo de ejemplo, nosotros sugerimos inicialmente un diámetro de 13 milímetros. Veamos acá los tipos de dotación, que tenemos una variedad un poquito más extensa como la teníamos originalmente. Vamos a colocar casa con un baño y medio, cocina y lavadero. Y la cantidad de habitantes, vamos a colocar 6 habitantes. En primera instancia, un diámetro de 13 milímetros no logra satisfacer las necesidades de este proyecto, así que forzosamente consideramos un diámetro de 19 para que nos quede dentro de la normativa. Y esto mismo lo podemos imprimir. Aquí tenemos el acceso a la memoria de cálculo. Esto más que nada para que se pueda copiar el contenido y adjuntar en el plano a modo de refuerzo. Y si nosotros queremos imprimir la memoria de cálculo, sencillamente presionamos este botón. Aquí coloco memoria medidor. Y vamos a ver cómo nos queda. Memoria medidor. Y aquí tenemos los antecedentes técnicos, los que se estaban mostrando. Y finalmente los resultados. Entonces ya pueden darse cuenta de que es mucho más versátil esta versión. Más fácil de poder utilizar. Un poquito más amigable. Y bueno, cualquier consulta que tengan me pueden escribir a mi correo que voy a dejar aquí abajito. Y si les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber en la barra de comentarios que con mucho gusto los leeré. Así que eso, gente, sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.